Bienvenidos, guardianes de los secretos y exploradores de lo oculto, a un nuevo viaje a las profundidades de aquello que la razón apenas puede comprender. Hoy abandonaremos por un momento los caminos trillados de nuestra realidad para adentrarnos en las nieblas ancestrales de una tierra donde lo etéreo y lo tangible danzan en una eterna y misteriosa coreografía, el Japón. Este archipiélago, cuna de una cultura milenaria y exquisita, es también el hogar de un panteón sobrecogedor de seres que desafían nuestra lógica. Desde las almas en pena que claman venganza, hasta criaturas grotescas que habitan en cada rincón. Japón es un lienzo donde los susurros de ultratumba cobran vida con una intensidad inigualable. Prepárense, porque la fina línea entre la realidad y la pesadilla está a punto de disolverse. Nos sumergiremos en relatos ancestrales, secretos olvidados que las montañas y los templos susurran al viento, y presencias enigmáticas que han acechado a generaciones enteras. Este viaje nos llevará a explorar las leyendas más aterradoras y fascinantes, aquellas que han forjado el imaginario colectivo nipón y que aún hoy, con cada sombra que se alarga, nos recuerdan que no estamos solos. Hoy desvelaremos los misterios de la Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada que acecha en las noches de niebla, la tequeteque, el espíritu sin la mitad inferior de su cuerpo, que se desliza velozmente, la Yuki Onna, la hermosa y letal mujer de la nieve, el Kappa, el juguetón y peligroso ser de los ríos, la Rokurokubi, la mujer de cuello elástico, que se esconde a plena vista, el Noperabo, la criatura que roba rostros, los imponentes Oni, los demonios guardianes o destructores, los astutos Tengu, espíritus de las montañas y los bosques, la trágica Okiku, el alma en pena de la mansión del plato, y finalmente, los enigmáticos Kitsune, los espíritus zorro, que pueden ser tanto benevolentes como malévolos. Apaguen las luces, acomódense y abran sus mentes, porque el Japón más oscuro y misterioso nos espera. Imagina que la noche cae sobre una ciudad japonesa, las luces de neón parpadean, pero una niebla inusual comienza a descender, envolviendo los callejones y las calles desiertas. El silencio se vuelve espeso, interrumpido solo por el eco de tus propios pasos. De pronto, una figura surge de la bruma. Es una mujer alta, con el cabello largo y oscuro cayendo sobre su rostro, cubierto parcialmente por una mascarilla quirúrgica, algo común en Japón. Su apariencia podría ser la de cualquier transeúnte, hasta que su voz, extrañamente distorsionada, te detiene en seco. ¿Soy hermosa?, te pregunta. Es la pregunta de la Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada, una aparición urbana que ha aterrorizado a Japón durante décadas. La leyenda de la Kuchisake Onna no es tan antigua como otros mitos japoneses, pero su impacto en el imaginario colectivo es brutal. Se cuenta que, en vida, fue una mujer de una belleza excepcional. Quizás la esposa o amante de un samurái celoso. Su vanidad, o quizás su infidelidad, provocó la furia de su pareja, quien, en un ataque de celos incontrolable, le cortó la boca de oreja a oreja con su espada, desfigurándola para siempre, mientras le preguntaba:
¿quién pensará que eres hermosa ahora? Así, con su último aliento de vida, el odio y la humillación la transformaron en un honrio, un espíritu vengativo, condenado a vagar por el mundo buscando la validación de su belleza o arrastrando a otros a su propia desfiguración. Se dice que su espíritu se manifestó por primera vez en la era Edo, pero que fue durante las décadas de 1970 y 1980, cuando los avistamientos y el pánico se dispararon, convirtiéndola en una verdadera leyenda urbana que mantenía a los niños en casa después del anochecer. La historia se transmitía de boca en boca, en las escuelas, en los parques, creando una histeria colectiva tan palpable que la policía llegó a aumentar la vigilancia en las calles. Su origen, una mezcla de celos, belleza desfigurada y venganza, la convierte en un espectro fascinante y aterrador a partes iguales. Cuando la Kuchisake Onna se manifiesta, su modus operandi es siempre el mismo, lo que la hace aún más temible por su predictibilidad. Se aparece típicamente en noches de niebla o lluvia, en calles solitarias, cerca de escuelas o parques. Su aspecto inicial es engañosamente normal, salvo por la mascarilla que oculta su fatal secreto. La primera pregunta es: ¿soy hermosa? Si respondes sí, ella se quitará la mascarilla, revelando su horrorosa boca rajada de oreja a oreja, una sonrisa macabra y sangrienta, y te hará la segunda pregunta: ¿y ahora? En este punto, tus opciones son terriblemente limitadas. Si respondes no, ella te cortará la boca, de la misma manera que la suya, dejándote con una cicatriz idéntica a la suya. Si intentas huir, se dice que es increíblemente rápida, capaz de aparecer frente a ti de nuevo, sin importar cuán velozmente corras, y te infligirá el mismo destino. Algunas versiones cuentan que si respondes eres normal o más o menos, puedes confundirla, dándole tiempo para que se retire. Otros aseguran que la única forma de escapar es lanzarle dulces o monedas, lo cual la distrae y te permite huir. Sus víctimas no son elegidas al azar. La leyenda dice que busca imponer su sufrimiento a quienes considera vanidosos, o simplemente a cualquiera que tenga la mala suerte de cruzar su camino. Su risa, una vez que ha revelado su rostro, se describe como un chillido agudo que hiela la sangre, un sonido que te perseguirá incluso después de haber escapado. Cuanto los ancianos del campo hablan de ella, lo hacen con un respeto tembloroso, advirtiendo a los jóvenes que no salgan solos por la noche. Los viajeros aseguran haber sentido su presencia en autopistas solitarias o haber escuchado su voz en la lejanía. Se dice que su historia es un recordatorio de los peligros de la vanidad y la ira incontrolable, una advertencia contra la superficialidad de la belleza física. Si alguna vez te encuentras con la Kuchisake Onna en una noche brumosa, recuerda sus preguntas y elige tus palabras con sabiduría, pues tu vida, o al menos tu rostro, dependerá de ello. Podrás escapar de la terrible sonrisa de la mujer de la boca cortada, o te convertirás en un reflejo de su eterno tormento. Continuando nuestro descenso al abismo de las pesadillas niponas, nos encontramos con un espíritu que es el epítome de la velocidad y el horror súbito. Imagina un túnel oscuro,
una calle solitaria en mitad de la noche, o incluso las vías de un tren abandonado. De repente, escuchas un peculiar sonido rítmico, un teque teque teque, acercándose a una velocidad vertiginosa. No es el sonido de unos pasos, sino el arrastrarse y golpetear de algo o alguien que se mueve sin la parte inferior de su cuerpo. Es la teque-teque, uno de los yurei más perturbadores y letales que habitan el folclore urbano japonés, un espectro cuya aparición es tan breve como devastadora. La historia de la teque-teque es una tragedia moderna, nacida en el crisol de la desventura y la crueldad. Se cuenta que en vida fue una joven estudiante, a menudo identificada como Kashima Reiko, quien sufrió un accidente espantoso en una estación de tren. Mientras esperaba en el andén, de alguna manera tropezó o fue empujada, cayendo justo cuando un tren pasaba a toda velocidad. El impacto fue tan brutal que la partió por la mitad. Su cuerpo quedó seccionado y el vagón siguió su curso, dejándola desangrándose en las vías. La leyenda urbana narra que, a pesar de la gravedad de sus heridas, no murió de inmediato. Sus últimas horas fueron un tormento de dolor y frustración, arrastrándose y buscando ayuda en vano, mientras los gritos de sus pulmones se ahogaban en la noche. El intenso sufrimiento y la injusticia de su muerte, la idea de haber sido abandonada y mutilada, hicieron que su espíritu se negara a trascender. Así, se transformó en una onryo, un espíritu vengativo, condenado a buscar sus piernas perdidas y, en su frustración, a mutilar a otros de la misma manera en que ella fue mutilada. Su origen es un recordatorio sombrío de cómo la desesperación y la ira pueden anclar un alma a este mundo de la manera más aterradora. La manifestación de la teque-teque es inconfundible y horripilante. No tiene piernas. En su lugar, se arrastra sobre sus manos y codos, lo que produce ese sonido distintivo de raspado y golpeteo. Teque-teque. Este sonido es la primera señal de su proximidad y un escalofriante aviso de que debes huir. Su velocidad es antinatural. Aunque solo tiene la parte superior de su cuerpo, puede moverse a una velocidad asombrosa, capaz de alcanzar a cualquier ser humano, incluso a aquellos en motocicleta. Su apariencia es la de una mujer joven, a menudo con su uniforme escolar, pero su torso termina abruptamente por debajo de la cintura, revelando un corte limpio y ensangrentado. Se dice que sus ojos son cuencas vacías o están inyectados en sangre, llenos de un odio profundo. Cuando te alcanza, su ataque es swift y brutal. Utiliza una hoz o alguna otra arma afilada que siempre lleva consigo y te cortará por la mitad, replicando su propia mutilación. Algunos relatos incluso afirman que, si no te mata de inmediato, te perseguirá durante 3 días y 3 noches, apareciendo de forma intermitente, hasta que finalmente te alcance y cumpla su cometido. Su propósito es claro: infligir el mismo horror que ella experimentó, o quizás encontrar compañía en su terrible destino. Cuentan los ancianos que los niños no deben jugar cerca de las vías del tren al anochecer, pues el espíritu de Kashima Reiko sigue acechando, buscando a cualquiera que se atreva a invadir su espacio. Los viajeros aseguran haber escuchado el tecleo metálico en túneles desiertos o bajo puentes. Se dice que una de las pocas formas de intentar escapar
es responder correctamente a una serie de preguntas si te las hace, aunque no siempre da esa oportunidad. Por ejemplo, si te pregunta, ¿dónde están mis piernas? La respuesta correcta es, en la autopista de Meishin. Si te pregunta, ¿quién te lo dijo? Debes responder, Kashima Reiko te lo dijo. Fallar en las respuestas significa tu inevitable final. Si alguna vez te encuentras en un lugar solitario y escuchas ese inconfundible teque-teque, no te detengas, no mires atrás. Corre, corre tan rápido como puedas, porque el espíritu sin piernas de la teque-teque no se detendrá hasta que tú compartas su destino. ¿Podría ser más rápido que el espíritu de una mujer partida por la mitad? ¿O el sonido de sus codos sobre el asfalto será el último que escuches? Desde la desolación urbana, nos trasladamos ahora a los gélidos picos de las montañas de Japón, donde la nieve no solo cubre el paisaje, sino que también oculta una belleza mortal. Imagina que una tormenta invernal te sorprende en medio de una cordillera inhóspita. El viento aúlla, la nieve cae sin cesar y la temperatura desciende a niveles insoportables. La visibilidad es nula y el frío muerde hasta los huesos. De pronto, en medio del remolino blanco, aparece una figura etérea de una belleza sobrecogedora, con un kimono blanco que apenas se distingue de la nieve circundante y un cabello oscuro que contrasta con su piel pálida. Es la Yuki Onna, la Dama de la Nieve, un yokai legendario que encarna la belleza helada y la cruel indiferencia del invierno, una fuerza de la naturaleza con una voluntad propia y un aliento mortal. El origen de la Yuki Onna está tan arraigado en la mitología japonesa como las propias montañas que habita. No es un espíritu de una persona muerta, sino un yokai elemental, una manifestación de la propia fuerza del invierno y la nieve. Las leyendas varían, pero todas coinciden en su naturaleza ancestral y su conexión intrínseca con el frío. Algunos cuentos la describen como el alma de una mujer que murió congelada en la nieve, cuyo dolor y desesperación se fusionaron con la esencia del invierno para dar a luz a un espíritu inmortal. Otros la ven como una deidad menor o un espíritu antiguo que siempre ha existido, un ser que encarna la belleza letal de la nieve y el hielo. A menudo se la asocia con un pasado trágico, quizás de soledad o pérdida, que la lleva a buscar la compañía humana, solo para destruirla con un toque helado. Su figura ha sido documentada en el folclore japonés desde tiempos remotos, siendo mencionada en el Konjaku Monogatari-shu, una colección de cuentos del siglo XII. Su historia es un recordatorio de que la naturaleza, en su forma más pura y hermosa, puede ser también la más implacable y mortal. La Yuki Onna se manifiesta casi exclusivamente durante las tormentas de nieve más intensas, en los pasos de montaña solitarios o en los bosques cubiertos de un manto blanco. Su apariencia es el de una mujer joven, de una belleza inmaculada, con una piel pálida que casi parece translúcida, un cabello largo y negro que fluye con el viento y unos ojos que pueden ser tanto penetrantes como vacíos, a menudo descritos como tan oscuros como la noche sin luna.
No tiene huellas en la nieve y a menudo se dice que flota, sin tocar el suelo. Su principal método de ataque es el beso gélido o el aliento helado. Se acerca a los viajeros perdidos en la nieve, a menudo ofreciéndoles ayuda o refugio, solo para atraparlos en sus brazos y congelarlos hasta la muerte con un soplo o un beso. Sus víctimas son encontrados muertos, cubiertos de hielo, con una expresión de horror congelada en sus rostros, sin una sola herida física. En algunas versiones, la Yuki-onna puede ser tentadora, utilizando su belleza para seducir a los hombres antes de dejarlos congelados. Se dice que si un hombre le promete nunca revelar su existencia, ella lo dejará vivir, pero romper esa promesa es invocar su ira y su venganza gélida. Su propósito no es la venganza como en los Onryo, es más bien la naturaleza inherente de su ser, un reflejo del invierno que roba el calor y la vida. Cuentan los ancianos de las aldeas de montaña que es mejor no salir cuando la nieve es más espesa, y que si te pierdes, no debes buscar refugio en cuevas o cabañas aisladas, pues ahí es donde a menudo la Yuki-onna espera. Los viajeros aseguran haber sentido un frío inusual, incluso más allá del de la propia tormenta, justo antes de vislumbrar una figura blanca entre los copos. Se dice que escuchar su voz es como el tintineo de los carámbanos, hermoso pero fatal. Si alguna vez te encuentras perdido en una ventisca japonesa y una figura de belleza etérea se te acerca, recuerda la historia de la Dama de la Nieve. No la mires a los ojos por mucho tiempo y bajo ninguna circunstancia aceptes su abrazo, pues tu cuerpo se convertirá en un monumento helado a su poder ineludible. ¿Podrías resistir el encanto mortal de la Yuki-onna o te convertirás en otra estatua de hielo en su reino invernal? De las cumbres heladas descendemos a las aguas turbias de los ríos y estanques, donde la tranquilidad aparente esconde una criatura tan peculiar como peligrosa. Imagina un cálido día de verano, el sol brillando sobre un río que serpentea por un paisaje rural japonés. Quizás te detienes a descansar junto a la orilla, disfrutando del sonido del agua. De repente, sientes un tirón, una mano escamosa y fuerte te agarra, intentando arrastrarte bajo la superficie. Si eres lo suficientemente valiente para mirar, verás una cabeza verdosa con un extraño cuenco en la parte superior y una boca puntiaguda. Estás ante el Kappa, uno de los yokai más icónicos y ambiguos de Japón, una criatura anfibia que puede ser un travieso bromista, un astuto adversario o incluso un peligroso depredador de niños. La leyenda del Kappa es tan antigua y extendida como los ríos y lagos de Japón. Su origen se pierde en la bruma de la prehistoria, siendo parte fundamental del folclore japonés desde hace siglos. No es el espíritu de un muerto, sino una criatura natural, una especie de duende de agua. Se les describe como seres antropomórficos, del tamaño de un niño, con piel escamosa que puede ser verde, azul o rojiza. Su característica más distintiva es una cavidad en la parte superior de su cabeza, parecida a un plato que contiene agua. Esta agua es la fuente de su fuerza y poder. Si el cuenco se seca o se vacía, el Kappa se debilita y puede incluso morir. La leyenda varía en su nacimiento. Algunos dicen que son espíritus de ahogados que mutaron, otros
que son seres elementales nacidos de la propia esencia del agua. Su nombre, Kappa, es una corrupción de Cahuahuapa, que significa niño de río. Han sido representados en innumerables cuentos y obras de arte, a menudo como figuras cómicas, pero su peligrosidad subyace a esa imagen. Son conocidos por su obsesión por los pepinos, lo cual es clave para entender cómo interactuar con ellos. La manifestación del Kappa es casi siempre en cuerpos de agua dulce, ríos, lagos, estanques e incluso canales de riego. Su apariencia es la de una criatura con forma humana, pero con manos y pies palmeados, una nariz prominente, un caparazón de tortuga en la espalda y, lo más importante, el sara o cuenco de agua en la cabeza. Son astutos y fuertes en el agua, donde su fuerza se multiplica. Su comportamiento es una mezcla extraña de travesura y malicia. Son conocidos por sus bromas, como tirar de la ropa a las mujeres, robar objetos o incluso tocar inapropiadamente. Pero sus acciones pueden escalar a lo verdaderamente peligroso, arrastrar a niños o caballos al agua para ahogarlos, o incluso drenar la sangre de sus víctimas a través del ano, un detalle macabro que aparece en algunas de las leyendas más antiguas. Su motivación, a diferencia de los yurei vengativos, no suele ser la malicia pura, sino una combinación de curiosidad, hambre y una extraña moralidad propia. Para interactuar con un Kappa y sobrevivir, hay reglas específicas. Si te encuentras con uno y éste intenta atacarte, la forma más efectiva de neutralizarlo es hacer una profunda reverencia. El Kappa, por ser extremadamente educado y cortés, se sentirá obligado a devolver la reverencia, derramando el agua de su cabeza y perdiendo así su fuerza. Una vez que el agua se ha ido, es vulnerable. Otro truco es ofrecerle pepinos, su comida favorita. Grabarle tu nombre en el pepino puede asegurarte su protección. Cuentan los ancianos de las aldeas cercanas a los ríos que es vital enseñar a los niños los peligros del Kappa y la importancia de no jugar solos cerca del agua. Los pescadores aseguran haber sentido tirones en sus redes o haber encontrado restos extraños en las orillas. Se dice que si un Kappa te ha prometido algo, o si le has salvado la vida al devolverle el agua a su cuenco, se convertirá en un aliado leal y te enseñará valiosos conocimientos, incluso secretos médicos. Si alguna vez te atreves a nadar en un río japonés con una corriente inusualmente fuerte, o si ves extrañas figuras verdosas entre los juncos, recuerda al Kappa. Lleva un pepino contigo, por si acaso, y prepárate para hacer una reverencia si te encuentras con uno. Su cortesía podría ser tu salvación, o su fuerza acuática, tu perdición. ¿Serás capaz de sobrevivir a las aguas del Kappa o te arrastrará a su reino subacuático? De las profundidades acuáticas volvemos a la oscuridad de la noche, pero esta vez con un yokai cuya apariencia es la de una mujer normal, hasta que el horror se revela de la forma más inesperada. Imagina que es de noche y estás caminando por una calle tranquila de un pueblo antiguo. La luna se esconde detrás de las nubes y las linternas de papel arrojan una luz tenue sobre las casas de madera. Te cruzas con una mujer. Parece común, quizás un poco pálida, pero nada fuera de lo normal. La saludas. Ella te devuelve el saludo y mientras te mira, una sensación de incomodidad te recorre.
pero no hay nada que pueda señalar. De repente, su cuello empieza a estirarse, lenta pero implacablemente, alargándose hasta alcanzar una longitud grotesca, como una serpiente que emerge de su cuerpo. Estás frente a una Rokurokubi, la mujer de cuello elástico, un yokai que vive una doble vida, aterrorizando a sus víctimas de noche y mezclándose entre los humanos de día. El origen de la Rokurokubi es un poco más ambiguo que el de otros yokai, a menudo entrelazado con mitos de transformaciones sobrenaturales o de maldiciones. No son fantasmas de muertos, sino seres que nacen con esta peculiar condición o la adquieren a través de algún acto pecaminoso o ritual mágico. Algunas leyendas sugieren que son mujeres que han roto un voto sagrado o cometido un acto moralmente reprobable. Y como castigo, su cuerpo sufre esta grotesca transformación. Otros relatos las describen como parte de una raza de yokai que simplemente tiene esta capacidad inherente. Las historias más antiguas las sitúan en la era Edo, donde eran protagonistas de cuentos de miedo que se narraban en las reuniones nocturnas. Hay dos tipos principales de Rokurokubi, las que pueden controlar el estiramiento de su cuello y las que no. Las primeras suelen ser más maliciosas, mientras que las segundas a menudo sufren su condición, incluso sin ser conscientes de ella hasta que alguien se las señala. Su existencia es una dualidad entre la normalidad diurna y el horror nocturno, una metáfora de los secretos oscuros que la gente puede esconder. La manifestación de una Rokurokubi es sutil y engañosa. Durante el día, son indistinguibles de una mujer normal, llevando una vida ordinaria, a menudo como esposas o sirvientas. Pueden casarse, tener hijos, y nadie sospecharía de su verdadera naturaleza. Pero cuando la noche cae y todos duermen, o cuando se encuentran en la soledad de su hogar, sus cuellos se estiran de forma antinatural, alcanzando longitudes increíbles, permitiendo a sus cabezas flotar libremente por la casa o incluso salir al exterior a través de ventanas o agujeros. Su piel, donde el cuello se estira, se vuelve delgada y pálida, revelando a veces la columna vertebral o los vasos sanguíneos. Sus acciones varían. Algunas Rokurokubi son inofensivas, simplemente curiosas, explorando su entorno o espiando a los vecinos. Otras son mucho más malévolas, asustando a la gente, bebiendo su sangre o incluso devorando animales pequeños. A veces, la cabeza puede susurrar cosas aterrorizantes a los que duermen, o lamer el aceite de las lámparas, un acto que se consideraba particularmente travieso. Para que una Rokurokubi pueda volver a su forma normal, su cabeza debe regresar al cuerpo antes del amanecer. Si por alguna razón no logra hacerlo, o si su cuerpo se mueve mientras su cabeza está lejos, su cabeza puede quedar permanentemente separada, lo que lleva a su muerte. Cuentan los ancianos de las aldeas rurales que si ves a una mujer que parece dormir en una posición extraña, o que su cuello parece un poco más largo de lo normal, podrías estar en presencia de una Rokurokubi. Los viajeros aseguran haber escuchado extraños susurros o haber visto sombras alargadas que no correspondían a ninguna figura en casas antiguas y aisladas.
Se dice que una de las formas de identificar a una Rokurokubi es observando la expresión de su cara cuando duerme. Si su rostro revela una expresión de pavor o angustia, puede ser que su cuello esté estirado sin su conocimiento. Si alguna vez te hospedas en una casa antigua en Japón y escuchas ruidos extraños por la noche, como un arrastre suave o un leve golpeteo, y ves una sombra alargada que se mueve por la pared, no enciendas la luz. Permanece quieto y respira. La Rokurokubi podría estar observándote desde la oscuridad, y su revelación podría ser un shock que jamás olvidarás. ¿Serías capaz de dormir tranquilo, sabiendo que una cabeza flotante te observa desde la oscuridad, o el misterio de la Rokurokubi te mantendrá despierto? De la sutil mutación del cuerpo humano, pasamos a una de las formas más aterradoras de un yokai, la ausencia de rostro. Imagina que te has perdido en un bosque denso en mitad de la noche. Las ramas de los árboles te rasgan la ropa y el miedo te oprime el pecho. De repente, ves una figura en la distancia, una persona que parece estar llorando o lamentándose. Te acercas para ofrecer ayuda. Es un hombre o una mujer, de espaldas a ti. Le tocas el hombro, le preguntas si está bien. La persona se gira lentamente y el horror te inunda. No tiene rostro. Solo una piel lisa, sin ojos, nariz ni boca, una blancura aterradora donde debería estar la expresión humana. Estás ante el Nopperabo, el fantasma sin rostro, un yokai que no busca hacer daño físico, sino que prefiere la crueldad psicológica, dejando a sus víctimas en un estado de pánico y confusión que puede ser tan devastador como cualquier ataque físico. El origen del Nopperabo no está ligado a una tragedia personal o a una maldición como otros yokai. Más bien, es una criatura que parece existir simplemente para sembrar el terror y la desorientación. Las leyendas sobre el Nopperabo son antiguas y aparecen en cuentos populares y folclóricos de todo Japón, a menudo recogidos en colecciones como las de Lafcadio Hearn. Se les considera un tipo de obake, seres que cambian de forma, pero su principal truco es la eliminación del rostro, lo que lo convierte en un ser profundamente inquietante. A diferencia de los yurei, no suelen buscar venganza. Su propósito principal parece ser asustar a los humanos. No hay una historia de origen unificada sobre cómo nacen, pero su presencia en el folclore sugiere que son manifestaciones del miedo colectivo a lo desconocido, a la pérdida de identidad y a la vulnerabilidad humana frente a lo inexplicable. Su simple existencia es una pesadilla en sí misma. La manifestación del Nopperabo es peculiarmente cruel. Siempre se aparece con una apariencia humana normal al principio, ya sea la de una mujer hermosa, un anciano o incluso un conocido. Generalmente, se encuentran en lugares solitarios como caminos rurales, bosques o cerca de lagos y estanques. Cuando la víctima se acerca o intenta interactuar, el Nopperabo revela su verdadera forma. Con una mano, la criatura se desliza por su propio rostro, borrando los rasgos faciales como si fueran meras marcas de tiza. El efecto es el de una superficie lisa y uniforme de piel pálida, dejando al observador con la sensación de vacío y un terror existencial. No hacen ruido,
no persiguen a sus víctimas, no atacan físicamente. Simplemente revelan su ausencia de rostro y observan la reacción de pánico. A veces, un Noperabó puede tomar la apariencia de un ser querido y, después de una breve interacción, revelar su horroroso secreto. En otras ocasiones, puede aparecerse en un lugar muy concurrido y solo la víctima lo notará, haciendo que se sienta aún más aislado en su terror. El objetivo es siempre el mismo: causar el mayor impacto psicológico posible. Algunos relatos dicen que si una víctima ve a un Noperabó y luego corre a contarlo, el Noperabó aparecerá de nuevo, quizás en la posada o en el hogar del testigo, esta vez como una persona familiar, y al final de la conversación revelará su rostro liso una vez más, gritando: «Eres tú el que no tiene rostro», para añadir una capa más de locura. Cuentan los ancianos que si caminas por un sendero solitario al anochecer y te encuentras con alguien que no tiene expresión alguna, es mejor no interactuar. Los viajeros aseguran haber sentido una extraña desolación en lugares apartados, justo antes de un encuentro que les hizo cuestionar su propia cordura. Se dice que el Noperabó no es inherentemente malvado, sino una criatura solitaria que disfruta del pánico ajeno. Si alguna vez te acercas a alguien que parece tener algo extraño en su rostro, o si ves a una figura que no se mueve de forma natural, no intentes hacer contacto. Gira y aléjate lentamente. No le des la oportunidad de revelar su terrible secreto, porque la imagen de un rostro liso y vacío te perseguirá mucho después de que la criatura se haya desvanecido en la oscuridad. ¿Podrías mantener la calma frente a un ser que te roba la percepción de la humanidad? ¿O el Noperabó te dejará sin aliento, solo con el eco de tu propio grito silencioso? De las figuras fantasmales sin rostro, nos adentramos ahora en el reino de los seres demoníacos y las criaturas sobrenaturales más imponentes y reconocibles de Japón. Imagina una fortaleza en llamas, una batalla devastadora en el campo de batalla, o incluso la entrada de un templo remoto, custodiada por imponentes estatuas. De repente, de entre el humo o la niebla, o emergiendo de las profundidades de la tierra, aparece una figura gigantesca. Su piel puede ser roja, azul o verde. Sus ojos brillan con una furia infernal y dos o más cuernos afilados se proyectan de su cabeza. Sostiene una enorme masa con púas, lista para aplastar lo que se interponga en su camino. Estás ante un Oni, un ser que trasciende la simple noción de fantasma o espíritu. Son los ogros, los demonios, los gigantes del folclore japonés, encarnaciones de la furia, la fuerza bruta y, en ocasiones, la protección divina. El origen de los Oni es complejo y multifacético, arraigado en una mezcla de budismo, sintoísmo y creencias folclóricas. No son espíritus de muertos en el sentido tradicional, sino más bien seres de una dimensión diferente o manifestaciones de emociones y pecados humanos. Originalmente, el término Oni se usaba para referirse a cualquier espíritu, demonio o ser monstruoso, invisible o divino. Con el tiempo, la imagen se consolidó, la de un ser grande, fuerte y con cuernos.
En el budismo, los oni a menudo se representan como los guardianes de los infiernos o como los torturadores de los pecadores. Se cree que los humanos que cometen actos malvados pueden transformarse en oni en el más allá, lo que les da un origen ligado a la moralidad y al karma. También se asocian con enfermedades y desastres naturales, considerados la manifestación de su ira. Sin embargo, no todos los oni son inherentemente malvados. Algunos han sido representados como protectores poderosos, guardianes de templos o figuras que luchan contra el mal. Su dualidad, como fuerza destructora y a veces benévola, los convierte en uno de los yokai más ricos en simbolismo y significado cultural. La manifestación de un oni es inconfundible y aterradora. Son representados como humanoides gigantescos, con una piel que puede ser de color rojo intenso, azul frío o verde oscuro. Tienen rostros salvajes con colmillos afilados y uno o dos cuernos, o incluso más, sobresaliendo de sus frentes. Su cabello suele ser largo y desgreñado. Casi siempre llevan un taparrabos hecho de piel de tigre y empuñan una kanabo, una masa de hierro con púas, su arma preferida y símbolo de su fuerza indomable. Los oni poseen una fuerza sobrehumana, capaz de arrancar árboles de raíz, destruir edificios o enfrentarse a ejércitos enteros. Su temperamento es volátil, propenso a la ira y a la violencia desmedida. Suelen habitar en fortalezas en las montañas, en el infierno o en lugares desolados, emergiendo para aterrorizar aldeas, secuestrar personas o causar desastres. A menudo se les asocia con tormentas, terremotos y enfermedades. Sin embargo, hay un giro. Algunos oni pueden ser domesticados o incluso actuar como protectores si se les trata con respeto o si son convencidos de un propósito más noble. Se dice que su presencia es tan abrumadora que el aire a su alrededor parece vibrar con su poder. Su rugido es como el de un trueno, y el sonido de su canabo al golpear el suelo es un presagio de destrucción. Cuentan los ancianos que en las montañas más antiguas y remotas aún residen los oni más feroces, y que es imprudente adentrarse en sus dominios sin ofrecer una plegaria o una ofrenda. Los viajeros aseguran haber sentido la tierra temblar bajo sus pies o haber escuchado rugidos inhumanos en la lejanía durante sus expediciones. Se dice que para alejar a los oni durante el Setsubun, el festival de lanzamiento de frijoles en Japón, la gente grita Oni wa soto, fuku wa uchi, demonios fuera, fortuna dentro, arrojando frijoles para expulsar la mala suerte y la influencia demoníaca. Si alguna vez te encuentras en un lugar desolado y sientes una presencia abrumadora, si la tierra tiembla y un rugido resuena en el aire, es posible que un oni esté cerca. No intentes enfrentarlo, a menos que seas un guerrero legendario con un corazón puro y una fuerza inquebrantable. Su poder es primigenio y su ira incontrolable. Podrías sobrevivir a la furia de un oni o su kanabo será lo último que veas. De los imponentes demonios volamos ahora hacia las alturas de las montañas y los rincones más profundos de los bosques, donde habitan seres alados de un intelecto agudo y una moralidad ambigua. Imagina que te aventuras por un sendero montañoso. Las copas de los árboles forman un dosel denso sobre ti, y el aire es denso con el aroma a pino.
De repente, un sonido de aleteo potente resuena sobre tu cabeza y una sombra gigantesca se proyecta sobre el suelo. Alzas la vista y ves una figura humanoide con un rostro rojo y una larga nariz, a veces con alas de plumas o incluso un pico de ave. Es un Tengu, una de las criaturas más complejas y reverenciadas del folclore japonés, un yokai que puede ser tanto un protector sabio como un embaucador malicioso, un maestro de las artes marciales y un guardián de las montañas. El origen de los Tengu es una mezcla fascinante de creencias budistas y sintoístas, con influencias de deidades de montaña y demonios chinos. Su nombre, Tengu, se traduce como perro celestial, un término que en China se refería a un meteorito o una deidad maligna con forma de perro. Sin embargo, en Japón, evolucionaron hacia una forma más humanoide y aviar. Originalmente se les representaba como criaturas malvadas, sembrando el fuego o causando desastres. Pero con el tiempo su imagen se transformó. Los monjes budistas a menudo los veían como demonios que seducían a los fieles para que abandonaran el camino correcto. Sin embargo, también se les atribuyó la habilidad de enseñar artes marciales a los guerreros más devotos, de proteger los bosques y los templos, e incluso de castigar a los vanidosos o corruptos. Los Tengu están profundamente conectados con el ascetismo de las montañas y a menudo se les asocia con los Yamabushi, monjes ascetas que viven en las montañas. Su evolución de seres maliciosos a protectores y maestros refleja la complejidad de la moralidad en el folclore japonés. Existen dos tipos principales de Tengu en sus manifestaciones: los Karasu Tengu, Tengu cuervo, y los Dai Tengu, Gran Tengu. Los Karasu Tengu tienen una apariencia más aviar, cuerpo de hombre, pero con cabeza de cuervo, un pico largo, alas y garras. Son más pequeños y a menudo actúan como sirvientes o guerreros de los Daitengu. Los Daitengu, por otro lado, son más humanoides, grandes y poderosos, con una piel roja, una nariz extremadamente larga y protuberante, lo que ha llevado a que a menudo se les represente con máscaras rojas de nariz larga, alas majestuosas y un abanico de plumas que usan para crear fuertes vientos o invocar tormentas. Ambos tipos son expertos en el kenjutsu, manejo de la espada, y la magia. Pueden volar, cambiar de forma, aparecer como humanos o animales, causar ilusiones, teletransportarse e incluso poseer a personas. Suelen vivir en árboles gigantes, como cedros, o en templos remotos en las montañas. Su comportamiento es complejo. Pueden secuestrar personas para atormentarlas, pero también pueden guiar a los perdidos, curar enfermedades o castigar a aquellos que contaminan los bosques o abusan de su poder. Son orgullosos, fácilmente ofendibles y detestan a los arrogantes. Si les faltas el respeto, pueden desatar su ira sobre ti. Cuentan los ancianos que si ves una pluma negra inusualmente grande en el bosque, podrías estar en territorio de Tengu y debes mostrar respeto. Los viajeros aseguran haber sentido una presencia vigilante en los pasos de montaña más solitarios, o haber escuchado sonidos de flautas místicas que resonaban entre los árboles. Se dice que los Tengu pueden ser persuadidos con sake o mochi, pero nunca debes intentar desafiarlos en sus dominios o intentar engañarlos, pues su astucia es legendaria
y su venganza severa. Si alguna vez te pierdes en los bosques profundos de Japón y te encuentras con un anciano de nariz larga y ojos penetrantes, o escuchas el batir de alas sobre tu cabeza, recuerda la naturaleza dual del Tengu. Muestra humildad y respeto y quizás obtengas su ayuda. Pero si tu corazón está lleno de arrogancia o malicia, el espíritu de la montaña podría enseñarte una lección que jamás olvidarás, una lección que te dejará al borde de la locura. Podrías ganarte el respeto de un Tengu o te convertirás en una de sus víctimas en las profundidades del bosque. De los imponentes espíritus de la montaña, nos dirigimos ahora a los confines de una antigua mansión donde un trágico pasado se niega a descansar en paz. Imagina una noche silenciosa. La luna asoma entre las nubes, proyectando sombras fantasmales sobre las paredes de una vieja y elegante mansión japonesa. El aire está cargado de una quietud inquietante, solo rota por el suave susurro del viento entre los árboles. De pronto, un sonido peculiar y repetitivo rompe el silencio. Un leve tintineo, seguido de una voz femenina que cuenta en voz baja, pero con una creciente desesperación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego, un lamento ahogado, un grito de agonía que hiela la sangre. Estás escuchando a Okiku, el espíritu torturado de la mansión del plato, Bancho Sarayashiki, uno de los yurei más icónicos y lamentables del folclore japonés, un alma en pena que encarna la injusticia y la venganza. La historia de Okiku es una de las más célebres y conmovedoras leyendas de yurei, con variaciones que se remontan a la era Edo y que se han adaptado al teatro kabuki y al bunraku. El origen más aceptado cuenta que Okiku era una hermosa y diligente sirvienta que trabajaba para un samurái llamado Aoyama Tesan o Asayama Akusho, dependiendo de la versión. La tragedia comenzó cuando 10 valiosos platos de oro o porcelana, invaluables herencias familiares, fueron confiados al cuidado de Okiku. El samurái, que estaba secretamente enamorado de Okiku y la deseaba, intentó seducirla. Cuando ella lo rechazó, él ideó una cruel venganza. Ocultó uno de los 10 platos y luego acusó a Okiku de haberlo robado. Bajo las estrictas leyes y la implacable justicia de la época samurái, la pena por tal crimen era la muerte. A pesar de sus súplicas y su inocencia, Okiku fue brutalmente torturada y finalmente fue asesinada, arrojada a un pozo dentro de la mansión. Su espíritu, negándose a aceptar el cruel destino y la injusticia, se convirtió en un onryo, un fantasma vengativo condenado a contar los platos eternamente en busca del que falta. Su leyenda es un lamento por la inocencia perdida y la crueldad del poder. La manifestación de Okiku está intrínsecamente ligada al pozo de la mansión del plato o a lugares que evocan su tragedia. Su apariencia es la de una mujer joven, con un kimono blanco de enterramiento, el kyokatabira, largo cabello negro y un rostro pálido y demacrado, a menudo con una expresión de tristeza y angustia profunda. No es un fantasma que salte para asustar. Su terror es más sutil y persistente. La manifestación más común es auditiva. Su voz se eleva desde las profundidades del pozo o resuena por los pasillos de la mansión. Escucharás su lamento mientras cuenta los platos
Ichi Mai, Ni Mai, San Mai, Jon Mai, Go Mai, Roku Mai, Nana Mai, Hachi Mai, Kyu Mai. 1, 2, 3, 9 platos. Pero cuando llega al 10º plato, el que falta, su voz se rompe en un sollozo desgarrador, una mezcla de desesperación y furia que te hará sentir el peso de su sufrimiento. Algunos dicen que si escuchas su cuenta y le gritas «Humai», 10 platos, su espíritu puede encontrar un breve consuelo y a veces desaparecer por un tiempo. Sin embargo, si no la ayudas a completar su cuenta o si te ríes de su dolor, su ira puede manifestarse en poltergeist, objetos que vuelan, o incluso ataques directos a aquellos que la atormentan. Su objetivo es encontrar el plato perdido y, con ello, la paz que le fue negada en vida, o al menos hacer sentir su desesperación a quienes la escuchan. Cuentan los ancianos que nadie debería vivir en la mansión del plato, pues el lamento de Okiku resonará para siempre entre sus muros. Los viajeros aseguran haber sentido un frío inusual cerca de pozos antiguos, o haber escuchado el eco de una voz femenina contando en la oscuridad. Se dice que su historia es una advertencia contra la crueldad y la injusticia, un recordatorio de que los actos malvados pueden tener consecuencias que trascienden la muerte. Si alguna vez te encuentras cerca de un pozo antiguo en una noche silenciosa o en las ruinas de una mansión que parece guardar un secreto oscuro y escuchas un lamento que cuenta hasta 9, cierra los ojos y prepárate. La tristeza de Okiku es contagiosa y su búsqueda interminable. ¿Podrías ser testigo de la cuenta de Okiku sin que su desesperación te consuma? ¿O te quedarás atrapado en el eco de su eterna búsqueda? Abandonamos las mansiones encantadas para adentrarnos en un reino de astucia, magia y transformaciones. Imagina que caminas por un sendero rural al atardecer. Los arrozales se extienden a tu alrededor y el aire es fresco y tranquilo. De repente, ves a un zorro, pero no es un zorro cualquiera. Este se detiene, te mira con una inteligencia inusual en sus ojos, y quizás, por un instante fugaz, sientes que algo más allá de lo animal te está observando. O quizás te encuentras con una mujer hermosa y misteriosa que aparece de la nada y te ofrece ayuda o compañía. Estás ante un kitsune, los espíritus zorro, los yokai más famosos y complejos de Japón, criaturas que encarnan la dualidad de la naturaleza, la sabiduría, la magia y la benevolencia, mezcladas con la travesura, el engaño y una profunda malicia. El origen de los kitsune está profundamente arraigado en la mitología sintoísta y las creencias populares japonesas, aunque también tienen paralelos en el folclore chino y coreano. No son simplemente zorros, son espíritus que han vivido durante mucho tiempo, han acumulado sabiduría y han desarrollado poderes sobrenaturales. A medida que un zorro envejece y gana poder, se dice que le crecen más colas, siendo el zorro de 9 colas, Kyubi no Kitsune, el más poderoso y antiguo de todos. Se les considera mensajeros de Inari Okami, la deidad sintoísta del arroz, la fertilidad y la industria, lo que les otorga un estatus casi divino en algunas ocasiones. Su dualidad es clave. Pueden ser protectores benevolentes que traen buena fortuna, prosperidad
y conocimiento, especialmente si se les trata con respeto y se les hacen ofrendas. Sin embargo, también son conocidos por su naturaleza engañosa, sus ilusiones y su capacidad para poseer a los humanos y causar desgracias. Su historia es un reflejo de cómo la naturaleza, en Japón, es vista como algo que posee una fuerza espiritual propia, que puede ser tanto una bendición como una maldición. Las manifestaciones de los kitsune son variadas y dependen de su nivel de poder y sus intenciones. La más común es la de un zorro normal, a menudo más grande o más brillante que un zorro común, y con una o más colas. Su rasgo más distintivo y aterrador es su habilidad para cambiar de forma. Henge. Pueden transformarse en humanos, a menudo en mujeres jóvenes y hermosas, pero también en hombres, ancianos o incluso en objetos. Para un kitsune transformado en humano, el único indicio de su verdadera identidad podría ser una cola que no logra ocultar por completo, o el reflejo de un zorro en el agua, o incluso su sombra. Poseen una vasta gama de poderes mágicos, pueden crear ilusiones realistas, generar fuegos fantasmas, kitsunebi, entrar en los sueños de las personas, poseer cuerpos humanos, lo que a menudo se describe como kitsunetsuki o posesión de zorro, e incluso manipular el tiempo y el espacio. Pueden ser astutos embaucadores, gastando bromas pesadas a los humanos, confundiéndolos con ilusiones o robándoles sus pertenencias. Pero también pueden ser fieles protectores, ayudando a aquellos que los respetan, o incluso casándose con humanos y formando familias, aunque estas uniones suelen ser frágiles y terminan trágicamente si su verdadera naturaleza es descubierta. Cuentan los ancianos que si un zorro te observa demasiado fijamente, o si te encuentras con una persona de belleza sobrenatural en un lugar inusual, debes desconfiar. Los viajeros aseguran haber visto fuegos fatuos danzando en los arrozales durante la noche, o haber experimentado extraños cambios en el clima que atribuyen a los kitsune. Se dice que para ganar el favor de un kitsune debes dejar ofrendas de arroz frito o inari sushi, bolsas de tofu frito rellenas de arroz, en los santuarios de Inari o en lugares donde se cree que habitan los zorros. Si alguna vez te sientes inexplicablemente atraído por una figura misteriosa en un bosque o por un zorro que parece demasiado inteligente, recuerda la ambivalencia de los kitsune. No los subestimes, ni te fíes ciegamente de ellos. Su magia es poderosa y su ingenio inigualable, y su verdadera intención podría llevarte a la fortuna o a una vida de engaño y desesperación. Serás lo suficientemente astuto para navegar las ilusiones de un kitsune, o su magia te atrapará en un juego del que no podrás escapar. Hemos viajado por los callejones oscuros, las cumbres heladas, los ríos profundos, las casas antiguas y los bosques silenciosos de Japón, y hemos conocido a algunos de los espíritus y demonios más aterradores y fascinantes que su folclore tiene para ofrecer. Desde la sed de venganza de la Kuchisake Onna y la implacable velocidad de la Teke-Teke, hasta la belleza mortal de la Yuki Onna y la ambigua astucia de los kitsune, cada relato nos sumerge en una capa más profunda del alma japonesa,
donde el miedo y la fascinación se entrelazan. Nos hemos enfrentado al rostro vacío del Noperabó, a la grotesca elasticidad de la Rokurokubi, a la fuerza imponente de los Oni, al honor y la astucia de los Tengu, y al lamento eterno de la trágica Okiku. Cada uno de estos seres, ya sean yurei, fantasmas humanos, o yokai, criaturas sobrenaturales, nos recuerda que el mundo está lleno de misterios que la lógica no puede desentrañar y que el espíritu humano, en su dolor, su ira o su complejidad, puede manifestarse de formas inimaginables. Estos susurros de ultratumba, que han sido contados de generación en generación, serán meras historias para asustar a los niños y mantener a la gente en el buen camino, o habrá algo de verdad, un eco de presencias enigmáticas que aún hoy caminan entre nosotros, justo en la periferia de nuestra percepción. ¿Qué secretos más profundos ocultan las sombras de Japón? Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del folclore japonés. Si este recorrido por los horrores y maravillas de Japón ha despertado su curiosidad y les ha mantenido al borde del asiento, no duden en dejar un me gusta en este video. Suscríbanse al canal para no perderse futuras exploraciones de lo desconocido. Y lo más importante, déjenme en los comentarios, ¿cuál de estas leyendas japonesas les ha parecido más aterradora? ¿O hay alguna otra historia de este enigmático país que les gustaría que investigáramos en un futuro video? Sus voces son la brújula de nuestra próxima aventura. Hasta entonces, mantengan sus ojos abiertos y sus mentes atentas, porque el mundo está lleno de maravillas y horrores esperando ser descubiertos.